Hola, muy buenas tardes. Me da gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a este programa Masterclass sobre Derecho Médico Sanitario. Se están incorporando por ahí algunas otras personas, pero en atención a su puntualidad, vamos a dar comienzo. Bienvenidos, Ariana, Arturo, Eduardo, José Ramón. Bienvenidos. Si me pueden confirmar si se escucha bien, por favor. Sí se escucha bien, profesor. Sí, se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues antes que nada quiero comentarles que este curso, que este programa, espero que sea una herramienta para que la puedan desarrollar profesionalmente. Es bien interesante porque nos hemos estado estancando en lo tradicional, en las áreas que, bueno, por supuesto son importantes, son fundamentales, ¿no? Las clásicas, pero necesitamos también ver qué es lo que la sociedad va requiriendo y esto de una manera pues cada vez más especializada. Este programa está avalado por la Universidad de La Mancha, por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos y también un servidor en el carácter de capacitador de este programa, certificado por parte de la Secretaría de Educación Pública para poder impartir cursos presenciales y virtuales. Entonces, este programa, pues, se crea, insisto, va a ser de manera muy dinámica, de manera muy práctica, que podamos compartir algunos tips, algunas cosas que creo puedan ser de utilidad, sobre todo de utilidad práctica. Que no sea un programa donde, pues, tradicionalmente se ve mucha teoría y se ven algunas cuestiones que para efectos de algo práctico, de poderlo implementar, pues no daría tiempo, ¿no? De hablar de tantas cosas, pero sí de los puntos finos, de los detalles, de los aspectos más importantes de lo que hoy por hoy se le conoce a este derecho médico, este derecho sanitario. Algunos países lo llaman también como derecho, perdón, bioderecho, ¿no? Un poco en el contexto de la actualización de todo lo que tiene que ver con la vida, entonces el bioderecho. Y bueno, pues platicarles que dentro de pues ya algunos años de trayectoria hemos colaborado para la Comisión de Arbitraje Médico, también en la parte de defensa en casos tanto para los prestadores de servicios médicos como también defendiendo causas en el caso de los pacientes. Hemos trabajado de manera directa en proyectos de varios sistemas en materia de bioética. Nos han invitado a participar en varios foros nacionales e internacionales sobre arbitraje médico, donde, bueno, ya hablando de estas particularidades de lo que se une derecho y medicina en un área común, pues bueno, obviamente tenemos que sacar los puntos de intersección, los puntos más importantes, y bueno, pues esa va a ser la labor. La importancia de lo que tienen que ver los aspectos médicos con los aspectos del ámbito jurídico, cómo poder nosotros aterrizar estas ideas, cómo poder nosotros avanzar en este proyecto de lo que es el llamado derecho médico y sobre todo, como les comentaba, es una disciplina que hemos insistido que se tenga como materia obligada en las diferentes escuelas y facultades de derecho, principalmente en México. En Europa es muy común encontrar este tipo de programas, pero en México no le han dado esta trascendencia como un área de profesionalización muy importante. Y bueno, pues ha sido menester de organismos internacionales o de otras instituciones de profesionistas y académicas, el que podamos estar haciendo constantemente programas de actualización donde ustedes puedan, insisto, tener una herramienta práctica real de lo que hoy se habla, en este caso, objeto de nuestra plática del derecho médico sanitario. Así es que, pues, con la autorización de ustedes, vamos a dar comienzo formalmente a este programa. Bien, en este parámetro,
Convergen, como les mencionaba, derecho y medicina. Un punto histórico es que estas dos áreas del conocimiento se han considerado por años las más importantes en la historia de la humanidad. De hecho, las cátedras primas de leyes, las mayores, digamos, investigaciones, el mayor impacto que ha tenido, en este caso, la humanidad, ha sido principalmente en el derecho y la medicina. La medicina, por supuesto, pues en el ámbito de la salvaguarda del derecho a la vida, al derecho a la salud, toda esta parte de la defensa de la persona humana en cuanto a sus valores más importantes. Entonces, en este contexto, pues bueno, entender que el derecho y la medicina pues han sido pioneros en esta circunstancia de avance. Por supuesto que el derecho no se queda atrás. El derecho, imagínense, en nuestras manos está la defensa de la vida, la defensa de la dignidad de las personas, la defensa de su patrimonio, de su libertad, de su esencia como ser humano. Entonces, pues estas dos áreas han sido tradicionalmente por años las de mayor trascendencia en la historia de la humanidad. Les platicaba hace un rato. Si nos vamos a lo tradicional que nos han enseñado en la parte jurídica, pues bueno, hablamos de las ramas esenciales, tradicionales, básicas, sí, por supuesto, es importante mencionar esto, en el cual pues se hablaba de un derecho civil, de un derecho penal, de un derecho laboral, un derecho mercantil, derecho constitucional. Son áreas, vamos a llamarle, básicas y necesarias. Por eso son las tradicionales, las que no pueden faltar, porque pues, es parte obviamente de la formación más elemental que pueda tener alguna persona que quiera adentrarse en esta rama del derecho médico sanitario. Entonces, estas ramas tradicionales, hoy por hoy, tenemos que tomar en cuenta que han sido superadas. Hay nuevas tendencias. Esto es un gran reto que existe en la disciplina concretamente del derecho médico sanitario. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que el derecho tiene que irse especializando. El derecho tiene que ir evolucionando conforme lo va pidiendo la sociedad. El derecho tiene que ir caminando hacia lo que se requiere en el momento actual. Entonces, por supuesto que lo que dijimos hace un momento es básico, pero hoy por hoy yo los invitaría a que puedan adentrarse en áreas que son necesarias, que hay pocos expertos, que hay un campo laboral importante y que, pues, desgraciadamente se están trayendo expertos de otros países porque México no está produciendo gente capacitada y especializada, más que todo especializada en estos temas. Entonces, por ejemplo, al hablar del derecho y las nuevas tecnologías, ya estamos hablando de temas de Big Data, estamos hablando de temas de derecho digital, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de programas, es más, hasta robots, aquí entran ya los robots. Hay un tema por ahí interesante de cómo la robótica, la investigación, la inteligencia artificial está haciendo pues un factor fundamental para la defensa de los derechos. Eh, Alguien cuestionaba, ¿es que un robot jamás va a desplazar al hombre? Pues no, me queda claro que no. Pero ahora tenemos que aprender cómo funcionan las máquinas y tener la idea de cómo nos pueden servir. Por supuesto que un robot jamás va a contestar un amparo y presentar los argumentos y todos los conceptos de violación y demás, porque eso es parte de la inteligencia del profesional experto en la materia. Pero les cuento un caso que creo que puede ser de utilidad. En Estados Unidos, ya en México hay varios sistemas, lo tiene por ejemplo Tirant LaBlanche, tiene un sistema muy avanzado, creo que se llama Sofía, el robot interactivo en derecho que se está promoviendo para despachos, para universidades y demás. En el caso de Estados Unidos, el robot lo que hizo fue que para efectos de una defensa de un caso ante los tribunales, el robot resumió 10,000
libros en media hora. Le preguntaron, no sé, hagan de cuenta que el tema era sobre derecho de familia, un caso de familia, y entonces el robot sustrajo en 30 minutos lo más importante de 10.000 obras, legislación, tratados internacionales, derecho comparado. Imagínense lo valioso que son 10.000 obras diferentes, textos diferentes, legislación diferente, tratados internacionales y demás, en media hora, pulido, justo para poderlo presentar ante una defensa de un caso. Por supuesto que esto, ¿en cuánto tiempo nos llevaría? Años. Nos llevaría para poder hacer un extracto de esta naturaleza. Es ahí donde vamos a aprovechar la inteligencia artificial. O el derecho aeronáutico, el espacio aéreo, todo esto está generando una serie de temas que hay que meternos en temas de telecomunicaciones, en temas de derecho internacional público, etcétera, derecho ambiental. Cada día se está especializando más por toda esta cuestión climática, donde, bueno, ya hay que estar asesorados inclusive con ingenieros, con técnicos, con gente que está dando las cifras de todo lo que implica la protección al medio ambiente. Es un tema que hay mucho por hacer, los impactos ambientales. El llamado derecho preventivo, también muy nuevo. Aquí entraría toda esta parte de cultura de paz, donde entran los medios alternos de solución de controversias, donde entran las figuras de los arbitrajes, de prevención, el compliance, por ejemplo, que es un tema también muy de vanguardia. En el caso del compliance, por ejemplo, imagínense que si tenemos una muy buena estructura de prevención, si tenemos nosotros una estructura que nos permita, por ejemplo, en materia penal, el hecho de que las personas morales, que tema que también ha sido de vanguardia, que las personas morales no sean sancionadas por la comisión de algún ilícito por tener un sistema preventivo de compliance donde se generen los elementos para desvirtuarlos de cualquier tipo de responsabilidad. Entonces, este derecho preventivo, pues también es muy novedoso, hay que entrarle, no todo se tiene que judicializar, no todo tiene que hacerse a través de los tribunales. Debemos de fomentar gente que sea dedicada en temas de mediación, en temas de negociación, en temas de arbitraje y tratar de evitar que todo tenga que ir sobre la la judicialización de los casos que les comento, ¿no? Entonces, en ese sentido, este pequeño esbozo para poder, pues, platicarles un poco sobre la importancia y dejé al último a propósito el tema del bioderecho y puse así en mayúsculo los derechos humanos. Todas las áreas que convergen dentro de las disciplinas jurídicas, todas deben de tener una base de derechos humanos. No hay un área que no tenga que ver. Civil, penal, administrativo, constitucional, agrario, todas. Partimos de la Constitución, partimos de los derechos humanos, partimos de todos los esquemas de convencionalidad, todo lo que se está dando a nivel internacional, pero absolutamente yo les diría, estarían acéfalos si no elaboran un proyecto previo de derechos humanos aplicado al área en la cual ustedes son expertos. Y si les interesa el bioderecho y les interesa el derecho médico sanitario, aquí tienen un área de oportunidad porque el eje fundamental siempre va a ser la dignidad humana, el derecho humano a la salud, el derecho humano a la vida, ¿no? Todos estos aspectos que son fundamentales. La dignidad humana ni se diga como tema central. Entonces, esto es innovación y actualización de las diferentes disciplinas jurídicas. Entonces, vamos a dedicarnos, después de este pequeño esbozo, hay muchas más, pero les quise poner el panorama de lo que existe, de a dónde tenemos que ir en este momento actual, si queremos, obviamente, estar actualizados, si queremos estar a la vanguardia, si no quedamos obsoletos y que el día de mañana, pues bueno, estas áreas sean para gente que sí tuvo un poquito de iniciativa de profundizar y sobre todo, repito, una gran área de oportunidad profesional. Nada más para cerrar este paréntesis, y lo que decíamos de lo tradicional, que sería, en este caso, habíamos dicho el derecho civil, derecho constitucional, penal. Por supuesto, hay mucha gente y si les gusta, qué bueno, adelante. Pero tienen que ser los mejores porque son áreas que están sumamente saturadas y son áreas que
tienen ustedes que ser los mejores, los más capacitados, los más preparados para poder sobresalir con la gama de gente que están egresando a nivel nacional de escuelas, tristemente muchas patito, donde a todo mundo se le está dando una cédula y va a poder ejercer el derecho al igual que todos nosotros. Entonces, aquí la idea sería, hay un campo laboral muy importante, profesional, de actualización, en el caso del bioderecho. El bioderecho, como les comentaba, tiene esta visión de enfoque con los derechos humanos. Entonces hablamos de lo que es la relación médico, la medicina, ¿no? La medicina y el derecho en esta área común. Y los puntos que tienen que ver con esta relación médico-paciente, que sería, por supuesto, bases del derecho civil, bases del derecho penal, bases de derecho administrativo, y todos con un enfoque especializado de el derecho humano a la salud, el derecho humano a la vida, y poniendo como punto central la dignidad humana. Eh, si hay alguna pregunta, por favor, interrúmpanme. Si no, al final daremos un espacio para si quieren anotar sus preguntas y con mucho gusto al final damos un tiempo para cualquier duda que tuviera. Bien, el personal de la salud, otro tema también muy importante. Al momento de hablar del tema del derecho médico sanitario, inmediatamente hasta el nombre lo dice, médico, los profesionales de la medicina. Que también aquí hay una gran área de oportunidad porque les llamamos doctores, pero en realidad no todos los doctores son doctores, son licenciados en medicina, que quizá muchos de ellos no tienen un doctorado. El doctorado, llamarle doctor, es alguien que tiene un programa doctorado, que estudió una licenciatura, una maestría y después un doctorado. Pero ipso facto, aquel egresado de la escuela de medicina, la facultad de medicina, le llamamos doctor como sinónimo de médico, ¿no? Lo propio sería médico. Sin embargo, bueno, es la costumbre, la tradición llamarle a todo el mundo doctores, así como a todo el mundo le decimos maestro, ¿no? Cuando vamos con un plomero, oiga, maestro, pues ¿cuál maestro, no? Pero bueno, ya es parte del lenguaje común que utilizamos en nuestro actuar. Ahora bien, dentro de este contexto, si se fijan, no solamente es el profesional de la medicina, sino los auxiliares. Aquí, por ejemplo, las enfermeras cumplen un papel fundamental, la gente de laboratorios, los camilleros, todas estas áreas convergen porque todos son parte de un sistema del derecho humano a la salud, de la protección de la salud. Me ha tocado ver que de repente las enfermeras pareciera que son expertas en medicina y tengo mis dudas porque hay límites aunque un médico le dé autorización a una enfermera para determinadas prácticas, pues no estudió lo que estudió un médico y sobre todo, algo que también quisiera platicarles que es como insistencia de muchos foros, la medicina es muy clara. En la medicina, ustedes eh, deben de saber que hay muchas especialidades, ¿no? Por ejemplo, el caso típico, si yo tengo un hijo pequeño y le duele la muela, ¿lo puedo llevar con un médico? Pues sí, debe de saber. Lo puedo llevar con un dentista, lo puedo llevar con un odontólogo o lo puedo llevar con un odontopediatra. ¿Qué hace el odontopediatra? No lo sé, pero es el experto de dientes de niños. ¿Sabrá más el odontopediatra que el médico general? Definitivamente sí. ¿Qué pasa en el caso del derecho? Tengo una cédula, ¿puedo llevar de todo? Sí, claro, me ha tocado gente que dice, pues yo le entro a todo, ¿no? Civil, penal, mercantil, internacional, agrario, le consigo novia, todo el servicio, todo el paquete completo, ¿no? Bueno, es que no, humanamente no podemos ser expertos en todo. Hay límites. Estos límites se van a ver notoriamente cuando encontremos a alguien que está muy, muy especializado en esa área. Que hay gente tan especializada. Por ejemplo, me ha tocado ver que hay firmas que se dedican, por ejemplo, solamente a delitos cometidos en contra de empresas. Y es lo único que se dedican. ¿Saben penal? Sí, claro, pero no defienden ningún otro caso y están especializados en la parte de empresas. No aceptan nada más. Yo sé que el hambre es canija y que pues de repente pues hay que trabajar, ¿no? Hay que mantener familias, hay que
pues luchar por el bistec, como decimos por ahí. Pero también hay que ser responsables y hay que saber cuáles son nuestras limitaciones. En el caso de una negligencia médica, en el caso de una causa que amerite la intervención de médicos y abogados, se debe de tener horas de trabajo, horas de actualización para poder desarrollar una labor al nivel que se requiere en esta área nueva, interesante, donde, insisto, hay un gran potencial de campo de trabajo y profesional, porque necesitamos capacitar a los médicos, necesitamos capacitar a las enfermeras, a los laboratoristas, a los camilleros. Eso como un primer bloque, ¿no? La parte de quienes se integran, que no solamente, como decía hace un rato, no solamente son los em, licenciados en medicina. Aquí, fíjense, de todo lo que abarca el bioderecho, de que podríamos hablar horas y horas y horas y horas. La medicina, sabemos que hay medicina pública y privada, ¿no? La que brinda el Estado y que el Estado permite a través de autorizaciones llevar a cabo por parte de particulares. Los contratos de prestación de servicios médicos, los contratos de hospitalización, las clínicas y consultorios, su estatus jurídico, los delitos cometidos, cómo se llevaría a cabo una negligencia médica. Me ha tocado, no sé si quieren, al final vemos si hay algún médico presente, pero me ha tocado ver que de repente los médicos suponen que esto es como una afrenta hacia ellos, de que, ay, eres negligente y entonces tienes que defenderte y nosotros vamos a ver en qué fallas. No, esto es parte también de un, digamos, vamos a llamarlo como un esquema también importante de derecho preventivo, en el cual tendríamos que buscar cómo cómo darle ese beneficio, cómo darle ese conocimiento mínimo necesario para efecto de poder conocer la raya de lo que es la responsabilidad, la raya de lo que sería la comisión de un delito y que tomen las medidas preventivas adecuadas para que no lleguen a cometer este tipo de circunstancias por falta de conocimiento. Hemos dado en el instituto algunos másters, programa máster, que han sido ya muchas horas de trabajo, que son varios meses, ya es un programa que se va viendo tema por tema de manera muy desglosada, donde el 90% eran expertos en medicina. Les quiero comentar que gran parte de lo que se discutió en estos programas de actualización es la falta de conocimiento jurídico mínimo de un experto de la medicina y que son cosas básicas que deberíamos nosotros o que deberían de tener como parte de su formación, inclusive en la carrera de medicina, tener una materia igual de derecho médico, ¿no? Entonces, sobre esta parte que estamos comentando, ¿hasta dónde llegaría la responsabilidad de un médico? ¿Hasta dónde llegaría la responsabilidad de una enfermera, de una persona que trabaje en un laboratorio? ¿Hasta dónde llegaría? ¿Hasta dónde nosotros podemos también limitar la responsabilidad? ¿Hasta dónde nosotros podemos inclusive hablar de la protección de datos personales en cuestiones de la integración del historial clínico, de la historia clínica? Que también es algo muy interesante. Un documento sumamente importante es el consentimiento informado. Vamos a platicar ahorita de esto. El secreto profesional también. Oiga, pues, ¿qué hago si yo soy a lo mejor un psiquiatra, ¿no? Y llega una persona y me dice, ahorita voy a ir a matar a tal persona. ¿Tengo la obligación o no tengo la obligación de desvirtuar, de no cumplir con el secreto profesional, ¿no? ¿Se queda callado o voy con la autoridad y le digo, aguas, porque este señor va a matar a alguien? Cosas tan elementales que parecieran eh, a lo mejor simples, generarían una responsabilidad muy severa
para aquel quien no tiene este conocimiento. Y bueno, también un punto de vista importante, que sepan cómo se manejan las comisiones de arbitraje médico, para qué sirven, cuáles son sus alcances, de qué manera podemos acudir y beneficiarnos de los procedimientos que nos dan estas llamadas comisiones de arbitraje médico. Entonces, si se fijan, son muchos temas en los cuales podemos tener un campo de actuación muy interesante y que son elementos necesarios para la práctica de los servicios relativos con la salud. Son elementos mínimos necesarios. Yo como paciente, por ejemplo, ¿qué derechos tengo? Em, Digo, tocamos madera, pero quizás si ya tuvimos la mala experiencia de estar internados en un hospital o si algún día tenemos la desfortuna de estar nosotros o algún familiar, pues qué importante sería saber qué derechos tengo. Por ejemplo, una pregunta recurrente, si no traigo mi carnet del Seguro Social o si no estoy afiliado al Seguro Social y tengo una emergencia, ¿me deben de atender? Claro que me deben de atender. Los servicios de emergencia se deben de atender en cualquier institución pública o privada, sea quien sea la persona, porque está en peligro su vida. Me ha tocado ver hospitales que de repente llegan y les dicen, oiga, pues usted no puede entrar aunque esté muriendo porque no trae su carnet. Fue atropellado. ¿Y cómo osa usted salir sin su carnet a sabiendas de que puede ser atropellado, ¿no? Entonces, moraleja, todo el mundo tiene que salir toda la vida con su carnet por si está sujeto a un accidente, ¿no? O sea, tonterías de esta naturaleza. O me tocó otro caso, por ejemplo, de unas personas que su familiar era gente humilde, su familiar sufrió un accidente, fue atropellado, esto fue en la Ciudad de México, a la altura del Hospital Ángeles, y pues bueno, llaman a los familiares, entra a urgencias, llegan los familiares horas después, el familiar falleció. Entonces imagínense la pérdida que llega gente humilde a saber qué había pasado con su pariente y que le digan, pues acaba de fallecer. Pero no solo eso, no lo podemos entregar, no podemos entregarles el cuerpo porque me deben pues tal cantidad de dinero, una cantidad exorbitante de dinero. Ya saben cómo son los gastos en los hospitales privados. Y pues ¿de dónde sacaban dinero estas personas? Dijeron, ok, no me pagas, no te entrego a tu muerto. ¿Puede quedar en prenda un cadáver? Por supuesto que no. Es más, me pueden retener cosas tan tontas, me pueden retener porque yo no he pagado mi cuenta en un hospital privado. Hay gente que dice es que no me dejan salir porque debo todavía no sé cuánto y pues tengo que pagar la cuenta, pero ya me dieron de alta. Entonces, una de dos, o me quedo más tiempo para juntar el dinero, pero se va incrementando mi cuenta, o me voy, pero no me dejan salir. ¿Por qué? Porque no he pagado. Bueno, es una privación ilegal de la libertad. Están secuestrando a esta persona. Las personas no podemos quedar como garantía o como prenda, por Dios. Y la gente lo hace, y los hospitales lo hacen, y las clínicas lo hacen. Por supuesto, me queda claro que deben de protegerse de que les paguen y bueno, ya entrarán otros efectos de cobros civiles, mercantiles, etcétera, pero no con la persona, como garantía de la persona. No sales porque no me has pagado. Cosas así, tan simples. Creo que pareciera algo muy sencillo, muy común, pero que tiene unos efectos muy importantes al momento de querer nosotros pues ya conociendo algún tipo de deficiencia, algún tipo de anomalía, bueno, pues obviamente aquí tendríamos que buscar alguna posible solución. Entonces, lo que les platicaba hace un momento de todo lo que implica, les decía, tenemos que ver desde a quién corresponde, a lo mejor es el Seguro Social o a lo mejor es el ISSSTE en caso de trabajadores que estén afiliados a este sistema de seguridad social. A lo mejor es un médico privado, un médico particular, o es un hospital de alta especialidad, en fin, tenemos que ver de dónde deriva y que el Estado, ojo, el Estado es el garante del derecho humano a la salud. El Estado debe tomar las medidas necesarias para la debida protección del derecho humano a la salud. Entonces, vamos a entrar con el primer elemento interesante, debatible, que debemos de saber en materia de la práctica
médica, de la práctica médico-sanitaria. Y el primer aspecto importante va a ser el contrato. Mucha gente, y aquí hay una gran área de oportunidad para los expertos del derecho, para quien quiera especializarse en esta área, de asesorar a todas aquellas personas quienes brindan servicios de prestación médica, consultorios privados, médicos que estén rentando, a lo mejor oficinas en hospitales y todo esto. Cuando llega un paciente, y nosotros creo, todos, supongo, sería lo más natural, lo más normal, hemos ido alguna vez a una consulta médica. Sabemos cuál es el esquema ordinario, ¿no? Está la señorita afuera, le avisa al médico que ya llegamos, nos pasa con el médico, que revisa, atiende, diagnostica, da una receta en su caso, un tratamiento, y salimos y nos cobra la señorita afuera, ¿no? Digamos que esa es más o menos la práctica normal de los médicos particulares. Me refiero ahorita a los médicos particulares. Bueno, ¿hay un contrato ahí? Esa es la gran incógnita. Se dice que no, piensan que no hay un contrato porque no firmaron nada. Para la gente que sabe un poco del tema, aquí entra esta parte del derecho civil, sí hay un contrato. Y entonces tenemos que irnos a los elementos de existencia y de validez de los contratos, ¿no? Aquí tenemos que irnos, bueno, para que exista un contrato, ojo, exista, debe de haber consentimiento y objeto. ¿Hubo consentimiento? Las dos partes estuvieron de acuerdo, el médico en atender al paciente y el paciente en ir con ese médico, pues sí, entonces hay consentimiento. Y es un objeto que sea este, jurídicamente viable, que sea un objeto acorde con el derecho para celebrarse, pues sí, sí, pues es la prestación de un servicio médico, no hay nada. Ok, entonces si hay consentimiento y hay un objeto, existe el contrato. Contrato verbal de prestación de servicios profesionales médicos. Sí existe ese contrato. ¿Cuál es el problema? Acreditarlo. Y entonces es ahí cuando nos vamos a los de validez y decimos, oiga, pues es que vino, pero todo fue verbal. Entonces entra el dicho de uno contra el otro. ¿Qué es lo que tendríamos que sugerir? Sugerir sería la forma. La forma que en este caso sugeriríamos fuera por escrito. Esa es la primera recomendación que tendríamos que hacer a los prestadores de servicios médicos e inclusive también a los pacientes, por escrito. Oiga, que voy con el dentista, me va a sacar la muela. Muy bien, a ver, dentista, ¿a qué te obligas? A ver, paciente, ¿a qué te obligas? Si se fijan, en ambas partes hay derechos y obligaciones. Yo como paciente, pues tengo la obligación de pagarle al médico. Yo como paciente tengo la obligación de llevar el tratamiento que me pide, ¿no? De hablarle con la verdad, porque hay veces que a lo mejor no le dije toda la verdad y entonces el tratamiento es adverso, etcétera. Entonces, hablarle con realmente mi enfermedad, mi padecimiento, etcétera, ¿no? Por mencionarles algunas cosas. Yo como paciente tengo eh, derecho, sí, claro, a que me atienda el médico profesionalmente, a que el médico esté capacitado en la materia, que me dé el tratamiento adecuado, que me cure, si pues para eso vine, ¿no? Entonces, ahora me voy por parte del médico. ¿El médico tiene derechos? Sí, tiene derecho a que le paguen, claro. El médico tiene derecho a exigir que se cumpla el tratamiento como él lo pidió. También tiene la obligación, insisto, pues de ser lo más allegado a su especialidad. Vamos a ver, ahorita, a lo mejor es un médico que sus conocimientos sobresalen la materia de la cual él es experto. A lo mejor soy neurólogo o soy cardiólogo y es un asunto que tiene que ver con un psiquiatra, entonces pues yo no puedo meterme en un área que no conozco y sin embargo a lo mejor doy algún tipo de diagnóstico preventivo y entonces ahí empieza la falta de responsabilidad profesional. Entonces, como por escrito. También es cierto, esto puede ser, insisto, un canal de seguridad para el tema de los límites de la responsabilidad. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del médico?
Es que a lo mejor es un ginecólogo. Me ha tocado muchos casos de contra ginecólogos. Mujeres que han quedado estériles, mujeres que han sido mal atendidas, mujeres que le han dejado las tijeras adentro en una operación. Otro médico que llegó una vez alcoholizado a la cirugía y la señora pues obviamente fue atendida por otra persona porque el médico llegó en estado de ebriedad. Los anestesistas también es algo bien delicado. Un anestesiólogo, creo que un anestesiólogo que ponga de manera equivocada la inyección en el lugar en la que se mueva el paciente o que sea en otro lado, la puede dejar inválida. Imagínense los riesgos, todo lo que pueda haber. Entonces, siempre dejar por escrito qué es y hasta dónde se obliga al médico y hasta dónde se va a comprometer también el paciente. No se hace. En la práctica común nunca se hace un contrato por escrito. Y a lo mejor no se requiere de mayor ciencia. Aquí podemos trabajar en un modelo de contratos donde a lo mejor lo único que cambia pues serán los generales y a lo mejor algunos puntos específicos del caso en particular. Pero la parte medular central de la elaboración de un contrato que podamos nosotros ofrecerles a los prestadores de servicios médicos les cambiaría la vida. En este caso igual, insisto, a lo mejor la responsabilidad fue de la enfermera, pero la enfermera actúa bajo las órdenes del médico. Bueno, pues el médico es el responsable del personal que tiene a su cargo. Por supuesto que no se deslindaría de responsabilidad. Entonces, para que vean hasta dónde puede ser esta parte importantísima de la elaboración de un contrato en el caso de medicina privada. En el caso de medicina pública, bueno, pues estamos hablando de la responsabilidad de servidores públicos. Nos iríamos a las contralorías y veríamos que efectivamente tuviéramos nosotros la protección y garantía para poder exigir nuestros derechos como pacientes y que también los médicos, vuelvo a lo mismo, exista un documento interno que deberá ser sometido inclusive a algún tipo de aval legal dentro de su propia normatividad para que se puedan dar estos mecanismos de prueba en caso de algún tipo de controversia, ¿no? Entonces, para que vayan visualizando lo importante de este punto. En el ámbito penal, imagínense, dentro del ámbito penal, los médicos están sujetos a muchas causas imputables a ellos, como por ejemplo, a lo mejor hay un accidente y hay un lesionado, yo soy médico y me voy, pues tengo que darle auxilio necesariamente, si no voy a ser acreedor a un delito. La negligencia médica, ese es un tema recurrente, es un tema muy común. ¿Hasta cuándo pueden decir que yo soy negligente? Y aquí entra un documento que quiero comentarles, que ya platicé hace un rato, que es el consentimiento informado. ¿Se acuerdan que por acá les había comentado consentimiento informado? Los médicos me ha tocado casos, es que se tiene que operar. Y voy con otro médico y me dice, no, hombre, usted no necesita operación. Y luego voy con otro médico, no, tómese estas pastillitas y se acabó. ¿A quién le hago caso? Imagínense si me hubiera ido con el número uno y me hace una operación. Tuvo un paciente, por ejemplo, bueno, no paciente, un cliente, perdón, un cliente del cual tenía cáncer. Este paciente fue con el médico, con un oncólogo, y estoy hablando de un hospital privado muy caro en la Ciudad de México, de los más caros. Y él le dice, no, pues ¿sabe qué? Pues es que el cáncer ya puede generar esta metástasis, ya se puede ir a todo el cuerpo. Pero si hacemos ahorita una operación, vamos a extraer el tumor y usted va a vivir muchos más años y puede ser que hasta erradiquemos todo el mal. ¿Qué hace el paciente cuando el médico le sugiere, su médico de cabecera le sugiere esto? Bueno, pues obviamente va a ser lo que el médico le aconseja, ¿no? Fue el caso, señor que tendría 50 y tantos años, se sujeta a la cirugía y fallece en la cirugía. ¿Y por qué falleció? Bueno, pues porque no aguantó y resulta que al momento de operarlo se erradicó todo el cáncer y entonces fue una muerte instantánea. Pudo haber vivido sin la operación, sin negligencia. Y aquí entran peritos, ¿no? Entran peritos, entran expertos, obviamente
Los médicos van a tener su diagnóstico, la parte jurídica vería también qué leyes se puedan haber violentado, etcétera. Entonces aquí es donde convergen esto. Una operación innecesaria, mal tratamiento. Pues es que me dijo que me tomara estas pastillas y resulta que ya me quedé ciego, me quedé cojo, o resulta que ahora estoy enfermo de otra cosa. em, o se da un tratamiento, repito, muchas veces cuando no se es experto en la materia. Tomas estas pastillitas y con eso se va a componer. Y no es cierto. Por ejemplo, el tema de la depresión. Nos hemos metido a temas interesantes de las neurociencias aplicadas a la ciencia jurídica. El tema del cerebro es verdaderamente impresionante. La depresión lo mandan con el psicólogo. Es que está deprimido. Bueno, el psicólogo no es un médico. El psicólogo es un licenciado, experto en psicología, pero no es médico. Aunque ya entra dentro del área de la salud, no puede ni tiene facultades para dar recetas. Para eso está el psiquiatra, el que estudia la mente, ¿no? Pero hablar de psiquiatra, pues todo el mundo ubica locos, ¿no? Estoy loco. Entonces, ir con un psiquiatra me están diciendo que estoy loco. Cuando es un experto de la mente, del cerebro, de cómo funciona. Y platicando con un psiquiatra, decía, es que el, el cerebro es como si fuera un árbol de Navidad. En ese árbol hay foquitos. Y en esos foquitos de Navidad se van prendiendo. ¿Qué sucede cuando pongo mis foquitos y se funde uno o se funden dos? Los demás siguen funcionando, pero necesito cambiar esos focos. Así funciona el cerebro. Entonces se me fundieron dos o tres foquillos por ahí y no es cosa de que ya ponga una plática de automotivación de Miguel Ángel Cornejo y escuche música alegre y eso ya me compongo, ¿no? O que me den consejos y ya me... No, es algo cerebralmente se debe de tratar con medicamentos para efecto de que el cerebro funcione de manera adecuada. Entonces, imagínense, yo como psicólogo no puedo dar este tipo de cosas y la gente no lo sabe. Y a lo mejor esta depresión la tratan así como, bueno, pues descansa, sé positivo y cosas de ese tipo. La falta de especialización, la alteración de la salud, por negligencia o por culpa, me operaron de las anginas, pero ahora tengo el riñón deshecho. ¿Por qué? Porque el tratamiento que me dieron tenía reacción secundaria y resulta que ahora, a consecuencia de eso, tengo una alteración grave en el riñón, ¿no? Entonces, esta parte que les estoy comentando entraría dentro del tema de los delitos cometidos por los prestadores de servicios médicos. Insisto, la parte de la responsabilidad de las enfermeras, la responsabilidad de los especialistas, de los residentes, de las clínicas, de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las autoridades que se encargan propiamente de revisar todas estas causas que le estoy comentando? Bueno, en el caso de prestadores de servicios médicos afiliados al Seguro Social o al ISSSTE, ¿no? Pues bueno, está también la Contraloría, son servidores públicos. Independientemente de eso, existen las fiscalías, la general de la República, las fiscalías de los estados, para poder denunciar penalmente cuando hay una posible negligencia, cuando hay alguna alteración de la salud, cuando falleció por negligencia una persona, etcétera. Las causas penales que se pueden integrar bajo las fiscalías de los estados en el ámbito penal. La Profeco. La Profeco también interviene. Interviene al momento de la prestación de un servicio. Ustedes pueden ir y presentar una queja ante Profeco porque en la clínica me cobraron y no me dieron garantía a lo mejor de los servicios que yo contraté, o a lo mejor el hospital no tenía o el consultorio no tenía, por ejemplo, los precios. Profeco sanciona mucho eso, ¿no? Los tratos desiguales, los tratos discriminatorios, todo esto entraría dentro de un esquema de consumidor y proveedor dentro del ámbito mercantil. Entonces, fíjense, ahorita hemos hablado dentro del derecho médico sanitario, temas de derecho penal, temas de derecho civil.
temas de derecho administrativo, ¿no? Temas de derechos humanos. Toda esta parte sacamos o extractamos todo lo que tenga que ver en la práctica del, em, del derecho humano a la salud. En el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, llamada CONAMED, y las comisiones estatales de conciliación y arbitraje médico. Aquí entra un tema interesante. Son los más especializados para este tipo de actos donde puedan haber algún tipo de violación o afectación entre la relación médico-paciente, entre la parte jurídica y médica. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, con sede en la Ciudad de México, surge como un organismo dependiente de la Secretaría de Salud para llevar a cabo mecanismos de especialización con médicos y abogados. Por supuesto, por ser un ente público, no, iba a decir no tiene costo, pero sí tiene, porque pagamos impuestos, pero digamos no de manera directa, ¿no? Entonces, digamos que no me cuesta de manera directa el acudir a las comisiones. Puedo pedir opiniones técnicas a la comisión de arbitraje. Hay buenas prácticas y usos para las prácticas médicas, ¿no? Usos y costumbres, buenas costumbres y usos para la práctica médica. Em, y algo muy importante, las quejas que se pueden llevar ante la Comisión Nacional o las comisiones estatales de arbitraje médico es en función al ámbito de su competencia. Lo mismo sucede, me voy a la parte de derechos humanos. Puedo acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o puedo acudir a las comisiones estatales de derechos humanos, dependiendo la violación al derecho humano infringido, si fue el derecho humano a la salud, si fue el derecho humano a a la dignidad, contra la dignidad de las personas, o eh, el no prever el derecho humano como tal, de seguridad jurídica, etcétera. Son aspectos que se pueden manejar de común acuerdo a través de estos organismos que tienen, digamos, apoyos paralelos para analizar, para conocer, para poder solucionar una causa derivado de una posible negligencia. De hecho, hubo una propuesta en alguna ocasión que las comisiones de arbitraje médico se fusionaran en las comisiones de derechos humanos. Finalmente, el derecho humano que trata las comisiones de arbitraje, pues es el derecho humano a la salud, y la Comisión Nacional y las comisiones estatales, pues ven violaciones de derechos humanos. Pero bueno, esto ya tiene una connotación de carácter político y presupuestaria y de poder y bueno, todo esto. Entonces, en el caso de la Comisión Nacional y las comisiones estatales de arbitraje médico, tienen dos aspectos muy interesantes que deberíamos de conocer nosotros en la práctica jurídica y los profesionales de la medicina que sepan cómo utilizar estos mecanismos de la comisión de arbitraje, ya sea la nacional o las estatales. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Pues dependiendo de la causa, del derecho de la causa violada e inclusive la Comisión Nacional, al igual que la de Derechos Humanos, operará como un organismo de revisión de las estatales. Y entonces tienen dos aspectos muy importantes. Lo que es la etapa de mediación y lo que es la etapa de arbitraje. Bueno, yo puedo llegar y solicitar la intervención de médicos y abogados para saber si hubo algún tipo de negligencia con expertos, con gente por ejemplo, lo ideal sería tener la carrera de medicina y derecho para entender esto, ¿no? Sería la mancuerna ideal, pero no se tiene muchas veces en todos los casos. Entonces, los que estudiamos derecho, pues tenemos que tener mínimos conocimientos de medicina, los que estudian medicina, pues mínimos conocimientos de derecho. Pero bueno, aquí las comisiones pues tienen médicos y tienen abogados, expertos, quiero suponer, expertos en derecho médico. Y entonces la parte de conciliación entraría pues precisamente llegar a un acuerdo, tratar de no judicializar el caso, investigar el motivo de la posible violación a estos derechos, proponer soluciones, tratar de avenir a las partes y ser un mecanismo imparcial que permita llevar a cabo pues un procedimiento ágil, un procedimiento transparente, un procedimiento más rápido que llevarlo ante un tribunal
y pues bueno, más especializado. Porque si yo me voy con un juzgado, un tribunal civil, pues bueno, va a conocer de una demanda por responsabilidad profesional, pero bueno, tendría que irme con peritos, expertos en medicina para poder entender estos diagnósticos que les comento, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de las comisiones de arbitraje médico, la mediación. Nosotros hemos trabajado y hemos certificado gente en mediación para temas de manejo de controversias en la práctica médica. Uno de ellos pues, es la Comisión de perdón, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro. Hemos trabajado de la mano, en la cual pues tuve la oportunidad de ser consejero en esa comisión de arbitraje y bueno, me da gusto saber que se están capacitando y especializando para hacer de manera más efectiva las prácticas de solución de conflictos con médicos y abogados especializados en la materia para llegar a un acuerdo. ¿Qué sucede si no se llega a un acuerdo? Bueno, pues dentro de las mismas comisiones existe la figura del arbitraje. El arbitraje tiene también algunas bondades. El arbitraje, el requisito es que se haya agotado previamente la mediación. Si no hubo ningún acuerdo, invitar a las partes a que se sometan al arbitraje. Nadie puede obligar a las partes, nadie. Pero es muy recomendable, porque ¿qué sucedería si no hay acuerdo y no quieren llegar al arbitraje? Pues se quedan a salvo los derechos y en este caso, pues podrán acudir ya a las instancias comunes, como puede ser la fiscalía, como puede ser en este caso los tribunales civiles. Pero bueno, aquí se trata de buscar el esquema ganar-ganar. Estoy con gente especializada. Ellos tienen el fresco, todo el manejo de esto que estamos comentando. Y pues como muchos de ustedes sabrán, el arbitraje es un mecanismo del cual operaría como si fuera la simulación de un proceso ante los tribunales, donde pues habrá la presentación de pretensiones, la parte de los hechos, daré mis argumentos de defensa, eh, ambas partes tienen ese derecho. La comisión evalúa todas las probanzas que se hayan exhibido en este proceso administrativo y finalmente dictará un laudo. El laudo será ya la resolución definitiva del caso. El laudo pues ya condenará o dirá o absolverá a las partes dependiendo de lo que se haya resuelto durante el procedimiento ante las comisiones. Entonces, pues se tiene la tranquilidad, la garantía que son mecanismos imparciales, rápidos, expertos en la materia y bueno, con efectos de actuación rápida. Eso sí es una instancia que brinda atención muy, bueno, por supuesto, si lo hacemos equivalente a lo que tardaríamos en una fiscalía o en un tribunal, por supuesto que no tiene ningún punto de comparación. Y sobre todo, algunos aspectos muy, muy importantes. Les platicaba, me voy a regresar un poquito al tema del consentimiento informado, para que vean la trascendencia de esto. El consentimiento informado es un documento que hacen firmar, eh, en el caso de las clínicas, los hospitales, los sanatorios, previo a una atención quirúrgica. Entonces vamos a suponer que en este caso, este, la señora Juana Domínguez, pues tiene que ser intervenida. Pues bueno, para poder dar viabilidad a esa intervención quirúrgica, llegan con los familiares. Bueno, si está consciente la señora, pues podrían o deberían darle el acceso a ella directamente para que manifieste de viva voz si quiere o no someterse a esa intervención. A falta de están los familiares. Pero aquí entra una laguna. ¿Familiares en qué grado? ¿Hasta qué punto? Puede ser el hermano, el hijo, el papá, la mamá. Imagínense si le preguntan a la suegra, pues, no, hombre, va a querer que nos corten en pedacitos, ¿no? Entonces, aquí un poco la idea sería hasta qué grado y en dónde. ¿Y qué validez jurídica tendría ese documento? Que en términos generales es una carta responsiva en la cual, si llegase a suceder algún tipo de contratiempo, si llegase a haber alguna complicación y fallece el paciente, el médico se deslinda de responsabilidad. Imagínense qué grave. ¿Cuántas personas lo firman para que puedan
atender a su paciente. Uno es el engaño para que firmen ese documento. Y otro es que los médicos piensan que con eso se van a proteger. Se muere el paciente y hubo una negligencia. Ah, pues aquí está el documento en el cual el paciente dijo que estaba de acuerdo que se sometía a la cirugía y que si se moría, pues había un riesgo. Bueno, ¿y el paciente es un experto en medicina? ¿El paciente sabe lo que le iban a hacer? ¿El paciente fue el que sugirió esa intervención quirúrgica? No, ¿verdad? Ahora bien, quieren salvaguardar un poquito las decisiones de que si hubiera algún contratiempo, pues obviamente no tener responsabilidad. Pero, ojo, aún a pesar de haber firmado este documento, en base a la teoría general de las obligaciones, quedará totalmente sin efecto porque se abusó de la notoria inexperiencia, extrema miseria y suma ignorancia de las partes, y habría que revisar a través de un mecanismo probatorio si el médico actuó o no actuó de manera negligente. Entonces, habría que ver, oiga, pues es que usted resulta que le extirpó un órgano diferente o no tenía el material suficiente o se fue la luz, ¿no? Una circunstancia que es imputable a los hospitales, ¿no? No pueden, deben de tener una planta de luz en un quirófano, jamás se puede ir la luz en un quirófano, imagínense qué grave. Estoy operando a alguien, se va la luz y le corto todos los órganos. Entonces, ¿hasta dónde se le puede desvirtuar la validez del consentimiento informado? Ahí está un punto fundamental. Habrá que revisarlo con pinzas. Habrá que ver casos en los cuales los pacientes indebidamente quieran fincar una responsabilidad y el médico hizo lo correcto. O habrá veces donde el médico quiera fincarle responsabilidad a los pacientes y cometió negligencia. Pero eso es la mayoría de las personas, por ignorancia, al momento de que suscriben este tipo de documentos, piensan que ya no pueden hacer nada. No, pues es que yo autoricé, yo firmé, yo dije que si podía haber algún tipo de problema, em, pues si llegara a fallecer, pues bueno, pues es parte del riesgo. No, no es parte del riesgo. Necesito saber qué pasó, qué hizo el médico, qué circunstancias hubieron para poder determinar o no la responsabilidad. Aquí, este documento que comúnmente utilizan para supuestamente deslindar de responsabilidad, habría que verlo con pinzas. Al igual que cuando se le quiere generar al médico una responsabilidad mayor, por eso se sugiere que en un contrato se haga el límite de la responsabilidad. Yo soy dentista y mi tratamiento va a fungir en que te saque la muela del juicio, pero de ahí a que se te caiga el cabello, yo no soy responsable. No te dé gastritis o te pase esto, yo no fui responsable porque te doy un tratamiento y debe de haber este resultado. No hiciste lo que te pedí, bueno, pues entonces no soy responsable. Y mi responsabilidad ya no era tanto más allá, aunque haya sido el último médico que tú revisaste, ¿no? O los temas, insisto, de información de datos personales. ¿Qué datos personales son necesarios? Bueno, ha habido médicos que preguntan hasta la religión, quizá, bueno, ok, el tema de testigos de Jehová sí es importante, pero por ejemplo, ¿cuánto gano? ¿No? O si le voy al Cruz Azul, ¿no? O sea, son circunstancias que dicen, bueno, a ver, yo vine a una consulta médica y lo lógico es que me pregunte si tengo algún padecimiento, si qué documento o qué medicamentos he tomado, información relativa a, uno, inherente al caso, necesaria, ¿sí? ¿Por qué partido tienes preferencia por algún partido político? Pues, ¿qué tiene que ver eso? ¿No? Ahora, teniendo esa información, ¿quién la resguarda? ¿Quién la cuida? Los datos personales deben de ser controlados, deben ser cuidados. Lo tienen en una base de datos y ¿quién tiene acceso a la base de datos? La enfermera, personal del hospital, personal de la clínica. El manejo de información es fundamental. Por eso es que hoy por hoy se ha generado jurisprudencia en la Corte obligando solidariamente a los hospitales y clínicas cuando existe alguna mala praxis de un médico que aunque tenga un consultorio privado, esté en las instalaciones o esté dentro del cobijo de alguna marca, alguna institución grande y que pueda haber alguna
alguna correlación entre los servicios generales con lo que está brindando el médico. Entonces, se fijan, son muchos los detallitos que tenemos que estar revisando en esta práctica de todo lo que converge en temas de responsabilidad, en temas de, sobre todo contractual, en temas de evitar que los médicos cometan este tipo de ilícitos. ¿Cómo funcionan las comisiones de arbitraje? Insisto, es un procedimiento ágil, rápido, se puede hacer por internet. Podemos presentar nosotros la queja. Se sugiere tener una buena negociación para resolver el caso. Se recomienda someterse al arbitraje para evitarse judicializarlo. Son algunos de los tips que les puedo dar sobre la práctica en este tipo de casos que hemos estado comentando durante estos minutos. Es un área, insisto, que requiere mucho estudio de aspectos específicos, insisto, de contratos para la parte de los médicos en la responsabilidad, que requiere la parte de hacer un manual muy pequeño de cuáles son los límites para no estar inmersos en una responsabilidad penal. Se necesita saber de manera muy sencilla para poder capacitar a los profesionistas del área médica sobre qué es el arbitraje, cómo funciona y los beneficios de tener una conciliación o un arbitraje. Y sobre todo, pues bueno, insisto, esta parte de datos personales, toda esta cuestión que pues es inherente a todo lo que tiene que ver con el derecho médico sanitario, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la repercusión de aquella práctica que hoy por hoy tiene esta repercusión y que pues no se ha valorado, no se ha tomado, insisto, con la debida atención especializada, porque aquí se requiere médicos especializados para todas las áreas del conocimiento. Se requieren abogados que tengan, insisto, no necesariamente, aunque sería lo óptimo, que sea médico abogado, ¿no? Pero por lo pronto tener conocimientos mínimos de qué es un consentimiento informado, qué es una historia clínica. La historia clínica, como ustedes lo saben y se deduce, pues es todo el seguimiento que ha tenido un paciente durante que se le atendió hasta el momento en el que va. ¿De quién es el expediente clínico? ¿Es del hospital? ¿Es del médico? ¿Es del paciente? Han habido controversias por eso, porque el paciente dice, oye, pues es mi información, dámela. Y el médico dice, no, porque es parte de mis anotaciones de expertise que yo utilicé para el diagnóstico. Y el hospital dice, no, pues esta es información de acá. ¿No? Entonces empiezan esa serie de dudas. Por supuesto que es información que le corresponde al paciente. Es información que se le debe otorgar directamente al paciente. Se debe revisar con mucho cuidado este tema del consentimiento. Se debe de tener también una explicación, por último, un tema que creo que a todo el mundo nos ha pasado, y se cometen muchos actos leoninos. Leoninos, acuérdense, por el tema de que se está afectando la voluntad a través de la inexperiencia, la extrema miseria, ignorancia en el tema, porque luego nos empiezan a hablar de conceptos muy técnicos. Es que usted tiene una otitis y resulta que no sé, empiezan a hablar de términos para ellos muy comunes y para nosotros nos quedamos, ¿y qué quiso decir este señor? Nosotros vamos a decir, no, pues sí, pues va a ser muy grave, ¿no? Lo que tengo. No preguntamos, no nos explican y entonces no existe una comunicación adecuada. Cuando deberían de decirle, señor, usted sabe que está enferma de la tiroides y tiene que tomarse estas pastillas, ¿no? O sea, en una explicación muy sencilla, muy rápida, que todo el mundo lo entendamos. Al igual que nosotros, en los términos jurídicos, si un médico no tiene conocimientos jurídicos, pues no le empecemos a hablar y que si la sentencia y que el amparo y que los agravios y que las pruebas confesionales, no va a entender nada porque no estudió derecho y es algo para nosotros pues muy común, al igual que para ellos, el lenguaje que utilizan en la práctica médica, ¿no? Pero bajémonos el nivel para explicarle y decirles, oiga, a lo mejor no meterla a la teoría de las obligaciones para los elementos de existencia y validez y que el consentimiento y todo eso, pero sí decirle, oiga, entiende que hay un contrato verbal y que ese contrato verbal
también tiene eficacia jurídica y que ustedes celebran contratos verbales y que debería tener un límite a través de un documento que le permita decir hasta aquí llega mi responsabilidad, ¿no? Eh, Ese tipo de detalles muy, muy pequeños es lo que hacen hoy por hoy los grandes conflictos, las grandes demandas, las grandes controversias de millones de pesos contra hospitales, contra clínicas, contra sanatorios, contra médicos, em, pues hay de todo en todas partes, ¿no? No podemos decir que todos los médicos son malos y todos son buenos o todos los abogados son buenos o son malos. Hay de todo en todas partes, pero lo que sí, este tipo de controversias se requiere tener las herramientas necesarias. Y las herramientas necesarias para efecto de ir cerrando esta parte, las herramientas necesarias, pues son principalmente las que comentaba hace un momento. Ubicar muy bien la parte contractual, en materia médica, prestación de servicios, ubicar qué es el derecho humano a la salud, el derecho humano a la vida, el Estado es garante de estas circunstancias, estamos hablando de un servicio de salud privado, un servicio de salud público, ¿a quiénes puedo acudir? Ya dijimos, Profeco, Contralorías, Comisión de Arbitraje Médico, Comisión de Derechos Humanos, Fiscalías, Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Para efecto de saber qué instancias son las que debo de buscar, cuál es el fin de cada uno de ellos. Y repito, bajar al nivel de un médico estos conocimientos para prevenir. Bajar al nivel de los abogados conceptos mínimos necesarios de la práctica médica que debemos de saber para entender un poco el actuar de esta intersección entre médicos y abogados. Los médicos actúan con mucha confianza, son personas que no, a lo mejor no ven los detalles de cuidar este tipo de pruebas para una controversia. Y nosotros debemos de decirles que deben de protegerse, cuáles son los elementos que deben de tener en caso de que hubiera que quisieran interponer alguna acción en contra de ellos, protegerse, prevenir, ¿no? Insisto, el manejo de la información, repito, el manejo de estos contratos, revisar el consentimiento informado, toda esta parte que es muy importante y sobre todo también insisto, con las enfermeras, con los auxiliares del servicio de la salud, es todo un tema. Habría que delimitar qué caso va en cada circunstancia. Entonces, pues ese es de manera general algunos aspectos muy importantes de lo que es el derecho sanitario. El derecho médico sanitario, pues debería de tener ya una parte autónoma como tal. Se dice que tiene autonomía cuando tiene su propia ley. Sin embargo, la Ley General de Salud y algunas otras leyes complementarias entran todavía dentro del derecho administrativo para efectos de doctrina, pero deberíamos de empezar a darle ya esa parte de especialidad como en otros países europeos, principalmente de lo que es preparar concretamente para la práctica médica, prevenir, tener toda esta salvaguarda de los derechos humanos para el paciente, para los prestadores de servicios y saber todo lo que hay alrededor. Hasta ahorita les puedo decir que este derecho médico sanitario, pues es una mezcla de derecho civil, derecho administrativo, derecho penal, ¿no? De derechos humanos, obviamente, de la parte constitucional en cuanto a la práctica exclusivamente de la relación de los pacientes con todos los prestadores de servicios de salud. Ese es básicamente el esquema, el panorama general y bueno, pues si ustedes me lo permiten, estoy atento por si quisieran hacer alguna pregunta particular sobre lo que acabamos de comentar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta de viva voz, adelante, nada más le pediría que abra su micrófono y estamos atentos. ¿Alguna duda, algún punto que no haya quedado claro, algo que quisieran que vayamos profundizando más? Eh, el contexto que les comento es que ustedes puedan realizarlo ya en la práctica día a día, que puedan ustedes tener las herramientas de cómo poderse ir adentrando en esta área del conocimiento que tiene sus particularidades.
No es hablar nada más de contratos, no es hablar nada más de responsabilidad profesional, sino meternos en cómo piensa el médico, de cómo actúa, cuáles son sus elementos y cómo podemos irnos, sobre todo, en esa base de prevención. Más que otra cosa de prevención, que creo que es uno de los puntos más importantes de la sesión, ¿no? De cómo nosotros podemos apoyar para que esto funcione de manera adecuada. ¿Preguntas, dudas? Yo, maestro. Adelante, Arturo. Hola, maestro, ¿cómo está? Muy Fernando bien. Quiñones. Fernando, ¿cómo estás? Adelante, Bien, bien, ¿y Fernando. usted? Bien, Oiga, muchas es que gracias. ahorita tengo una duda respecto al documento que dice del consentimiento Sí. informativo que no tiene valor probatorio, ¿no? Ante las instancias. Entonces, ¿cómo se podría hacer ese documento como para que sí le demos valor probatorio al consentimiento informativo? Ajá. De hecho, bueno, como tal es un documento que por su propia naturaleza pues tiene eficacia al momento de que es consensado por ambas partes, que finalmente tiene sus condiciones que las dos partes aceptaron. Entonces, de primera instancia, digamos que sí tiene validez porque las dos partes estuvieron de acuerdo y lo suscribieron. Pero al momento de analizar nosotros ya de manera concreta ese documento, nos vamos a encontrar con este tipo de deficiencias. Entonces, aquí lo que hay que cuidar mucho, y es lo que se recomienda, tanto para la relación imparcial, tanto de los médicos como para los pacientes, es que sea objetiva. Me queda claro, entendemos bien cuál es la razón de ser de ese documento. Oye, tu paciente va a ser sometido a una cirugía, sabes que esta cirugía corre estos riesgos, puede haber esto, va. Informativamente eso está muy bien. Lo que no debe de existir es que eh, el médico con ese documento pretenda deslindarse de responsabilidad cuando sí la tuvo. No sé si me explico. O sea, de alguna manera pareciera que con ese documento son inmunes a cualquier tipo de acción en contra de ellos y no es así. Habría que revisar que es que una vez que se haya justificado que efectivamente el médico actuó con la debida diligencia, con toda su pericia, que actuó eh, con todos los elementos a su alcance para que tuviera un éxito en la operación, perfecto, eso nos queda claro. Y si se murió el paciente, a pesar de eso, me queda clarísimo que el consentimiento informado tuvo su razón de ser. Lo único que hay que leer, y eso pues, así con lupa, sería que este consentimiento informado no se genere como un documento que exente de responsabilidad al médico cuando sí la haya tenido. Ese es el único detalle que vale la pena. Obviamente para los médicos esto les ha funcionado porque así los pacientes pues dicen, sí, pues ya no puedo demandar y pues se evitan mucha gente que no conoce de esto, dice, no, pues ya no puedo hacer nada, pues bueno, pues ya ni modo, ya se murió, ¿no? Pero la idea es que seamos muy transparentes, que seamos muy objetivos. Tú, médico, hiciste lo correcto, no tienes ningún problema. Establece que actuaste y que estás sujeto inclusive a cualquier tipo de prueba, de revisión, etc., ¿no? Para que vean que tú hiciste tu mejor esfuerzo y ahí no va a haber ningún problema. Pero yo sugeriría una redacción más clara. La redacción en la cual, derivado de esta cirugía, pueden haber consecuencias naturales o consecuencias tales que se puedan generar. El médico va a obrar de manera profesional, utilizando todos, ojo, todos los mecanismos que estén a su alcance para poder lograr ese resultado. Y bueno, pues ya las circunstancias del momento darán eh, la definitiva, ¿no? Pero aquí el todo sería, a ver, médico, y realmente si actuaste con todos los elementos, se puede preguntar, se puede cuestionar, aún a pesar de que haya firmado ese documento, sí, sí se puede. Entonces, ese es a lo mejor el único punto que yo quisiera que tuvieran muy, muy, muy en cuenta para efecto de revisar en cualquiera de las dos partes, ya sea por el lado de los pacientes o por el lado de los prestadores médicos. Este, Maestro Sánchez Cano, bienvenido. Adelante, por favor.
Sergio, buenas tardes a todos, buenas noches. Buenas noches. Un gusto y excelente exposición. Te Muchas felicito, gracias, tocayo. Sergio. Gracias, tocayo. Yo atacando un poquito el tema, quisiera ahondar un poquito en el tema de la prescripción. Ujú. ¿Cuánto prescribe la acción para iniciar este tipo de acciones? Entiendo que para iniciar una acción de responsabilidad contra un médico, tenemos que acudir primero a la Comisión de Arbitraje Médico y posteriormente iniciar una acción de responsabilidad. Corrígeme por favor si estoy equivocado, pero no sé si hay algún término de prescripción de cuando se dio el evento a cuando la persona afectada, la víctima, inicie esta acción. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto, tocayo. Gracias. Aquí la situación es bien interesante porque no es obligatorio el acudir a las comisiones de arbitraje médico, es alternativo, es opcional e inclusive se puede realizar de manera paralela a lo que sería una acción de carácter civil y una acción de carácter penal, si así se desea. Es una cuestión de estrategia. Yo voy a iniciar mi queja ante la Comisión de Arbitraje Médico, pero a su vez voy a presentar desde ahorita una demanda civil en contra del médico y le voy a promover una denuncia ante la Fiscalía correspondiente. ¿Se puede hacer? Sin ningún problema. No se contrapone ningún procedimiento con el otro. Cada una busca su propio fin, ¿no? En este caso, las comisiones de arbitraje, pues ya había comentado, ellos buscan tratar de llegar a un acuerdo y si no, pues tratar de que las personas, si no se llega a un arreglo, invitarlos al arbitraje y que se dicte un laudo, una resolución que permita llegar a un amigable procedimiento dentro de la propia comisión. Pero no es obligatorio. Sin embargo, lo que sí es que por ejemplo, cuando se optó por llegar al procedimiento ante la Comisión de Arbitraje Médico y se dicta un laudo, bueno, pues por supuesto que ya para efectos de una resolución ante un juez, si fue previo, si fue antes el arbitraje, pues ya el juez no puede resolver sobre la causa porque ya hubo una resolución ante otra instancia diferente que resolvió el caso. No sé si me explico. Entonces, ahí obviamente chocaría, chocaría el procedimiento. Normalmente lo que se hace en la práctica es que cuando se inician las tres, como que andan viendo a ver cuál de las tres pega más rápido, ¿no? ¿Cuál de las tres puede ser el procedimiento más rápido? Pero no hay una situación que te impida en el procedimiento, salvo que en este caso puede interferir ya entrando a la parte del acuerdo en la comisión de arbitraje y más todavía en la parte del arbitraje. Ahí sí, ya la comisión puede decir, a ver, vamos a llegar a una solución acá. No puedes continuar con el procedimiento civil y penal porque ya se está resolviendo la causa ante la comisión de arbitraje. Sería lo único que pudiera entorpecer el procedimiento. De ahí en fuera, la responsabilidad, pues hablamos de un contrato, ¿no? Un contrato civil, un contrato general, en este caso de prestación de servicios, particularmente va a ser de prestación de servicios médicos, y la Corte ya se ha pronunciado que son 5 años para efecto de que se puede iniciar una acción en contra de la responsabilidad civil para actos por negligencia médica. Entonces, hasta 5 años tendrías por la vía civil, una instancia ante la comisión de arbitraje tardará unos, ¿qué te gustaría? 3, 4 meses, ¿no? En lo que citan, avienen y buscan la solución en un arbitraje. Y bueno, sabemos también lo lento que sería el acudir a las instancias penales ante las fiscalías, ¿no? Que ya dependiendo del tipo de delito, pues bueno, ya sería una particularidad de qué responsabilidad queremos fincarle al prestador de servicios médicos. Pero no se contrapone uno con el otro y la idea es sugerir, eso sí, sugerir altamente que agoten la instancia previa ante la comisión de arbitraje. Va a ser una experiencia interesante, una experiencia rápida, es una experiencia donde inclusive para efectos de un procedimiento me puede servir como prueba. Vamos a suponer que no llegué a un acuerdo y no me quiero someter al arbitraje. Pido copias de todo el expediente radicado ante la comisión de arbitraje y eso me puede ayudar para mi demanda civil o me puede ayudar para la acción ante fiscalía, ¿no? Finalmente son documentos públicos
en el cual pues obviamente tiene el valor de esta documental para efectos de favorecer mi procedimiento, ¿no? Tanto del ámbito civil como el ámbito penal. ¿Sí? Muchas gracias, Sergio. No, de que al contrario, Ramón, José Ramón, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, la duda que tengo es, de esta carta de consentimiento informado, Ujú. ¿tiene los médicos la obligación de entregarte a ti una copia o no hay ninguna obligación que tengan por parte del cuerpo médico para hacértela llegar o darte una copia? No, por supuesto que hay obligación de dártela. Normalmente, en la práctica, normalmente no te la dan. Esa es una práctica, malas prácticas, no te dan, lo firman en un original y dice, bueno, muchas gracias, y se anexa al expediente, a la historia clínica. Sí te deben de dar una copia. Es inclusive parte de lo que sería la naturaleza del acto jurídico. Tú estás firmando un documento donde hay derechos y obligaciones por ambas partes, y en este caso, uno de tus derechos, pues es obviamente tener el documento en el cual se están estableciendo este tipo de, de- de acuerdos. Entonces, Claro. te lo tienen que entregar y por supuesto, es un derecho que tiene el paciente de exigir la carta del consentimiento informado y sobre todo va a ser una herramienta muy importante para lo que estamos platicando ahorita, para saber de qué manera, en caso de que se pueda deducir una negligencia médica, yo puedo exhibirlo como un documento, eh, inclusive dependiendo de la redacción, que normalmente son así. No me ha tocado ver uno solo en varios hospitales, uno solo que sea claro y objetivo, sino la naturaleza de estos documentos es que no tenga responsabilidad del médico. Vamos a Claro. deslindar la responsabilidad del médico. Entonces, es ahí donde tenemos que ser muy estratégicos, uno, para tenerlos y dos, para efecto de poderlo hacer valer en caso de que hubiera alguna controversia. Claro, sí, porque regularmente, bueno, lo que yo me he dado cuenta es casi nunca, si no es Ujú, que nunca, hacen la ujú, entrega de esta consentimiento informado para los ujú, pacientes, digamos, claro, pues tal vez también como para respaldarse los médicos sobre si hay alguna negligencia en este caso, pues decir, claro. oye, pues en tu consentimiento informado ahí decía que es esto o que es la otra cosa, ¿no? Ujú. Sí, lo tienes que pedir y también sugiero que pidan copia de la historia clínica, de todo el expediente clínico. Es importantísimo que tengan la historia clínica desde que empezó el tratamiento hasta donde van. Eso también de ver qué es lo que han recetado, cómo han trabajado este tipo de cosas. Y en caso de que se nieguen, inmediatamente, aquí sí sugiero porque es mucho más rápido, sugiero se vayan a la comisión de arbitraje y la comisión de arbitraje girará un oficio al hospital o al médico correspondiente para que haga entrega de esto. En caso de que no lo hagan, ya empiezan a documentar temas de negligencia y bueno, pues la responsabilidad en contra del hospital, del sanatorio o de la clínica o del médico privado, público. Si es público, aquí pueden también optar por las contralorías, que también es un órgano interesante que puede apoyar y exigir el cumplimiento de este tipo de derechos de los pacientes. Ok, muchas gracias. ¿Sí? No, de que, Jonathan, adelante, por favor. No te escuchamos, Jonathan, adelante. No sé si tengas conectado tu micrófono, Jonathan. Aquí aparece que sí lo tienes desconectado. O sí lo tienes habilitado. Bueno, mientras está Jonathan, vamos con Arturo Becerra. Adelante, Arturo, por favor. Buenas noches, profesor. Hola, Arturo. Aquí estoy. Ay, no, es que ya no supe, bueno, lo de la cámara, pero aquí estoy. Ajá, sí, Mi sí. pregunta va hacia este lado porque, bueno, yo soy maestro de educación física y por Ujú, ende de ahí fui siguiendo este camino y ahora soy terapeuta. ujú, Entonces, en este caso me interesa porque dice que se hace del consentimiento informado.
un contrato, pero yo no lo he realizado en este Ujú, aspecto porque yo he sido de recomendación de boca en boca, ujú, así yo no he hecho publicidad. ujú, Entonces, los que han venido conmigo vienen por recomendación de un familiar, de un amigo, de alguien que los estima, y entonces sigo como que navegando dentro de esa situación, pero ujú, yo a mi pregunta va hacia esto, porque va a ser el consentimiento informado, pero yo siempre informo que derivado de este tipo de terapia surgirán algunos moretones, hematomas, la ujú, coloración rojiza de la piel, y se ujú, irá quitando durante los siguientes 15 días. ujú, Hasta ahí. ujú, Pero cuando haga esta hoja, ya sé que va con copia, la ujú, firmamos ambas partes, ujú, pero no quiero abusar del abuso de la ignorancia de las personas, sino ahora sí que de la buena fe que han tenido las personas que lo recomendaron. ujú, Este, Debo de incluir, por decir, yo ya no hago el masaje reductivo porque las personas acaban muy moreteadas, muy lastimadas, muy feo, ¿no? ujú, Entonces ese yo ya no lo anuncio. ujú, Entonces solamente como que es más lo mío como tipo spa. ujú, ujú. Entonces dentro de eso sí quiero hacer ese consentimiento, pues, pero de todos modos aviso algo alérgico, algo donde me deslindo o Ujú. cómo sería. Sí, de hecho, fíjate, aquí hay varias cosas importantes. En tu caso, tú brindas, o sea, tú no eres médico, sin embargo, das servicios que tienen que ver con temas de salud, ¿no? Como lo que nos estabas comentando ahorita. Esto es bien importante porque efectivamente esto va para todas las personas que tienen injerencia en temas relacionados con la salud. A esto que dices es la práctica normal. Es que pues todos de buena fe me lo recomendaron y pues bueno, viene tal persona y pues cómo le voy a hacer firmar algo si es mi recomendado, viene de fulano, sultano. Mientras no haya una controversia, todo el mundo vamos a ser amigos. Pero el día de mañana que alguno de ellos, por la razón que sea, se le ocurra iniciar una acción, es cuando decimos, sí, ¿y por qué no documenté? ¿Y por qué no lo hice para que pues, no tenga que andar batallando en caso de que me quieran exigir una responsabilidad que a mí no me corresponde? Entonces, aquí lo que se sugiere es simplemente en algo muy claro, no necesariamente tiene que ser técnico, que es también algo que se ha pronunciado la Suprema Corte y que es bien interesante, en el sentido de que los acuerdos no tienen que tener toda esa literatura técnica jurídica como si fuera una tesis de maestría, ¿no? De doctorado, donde se hablan de términos y conceptos y artículos, que quede lo más clarito posible, aunque sean, más vale tener un documento de una página bien redactada, que de repente me ha tocado ver que gente que cobra por ese tipo de contratos transcribe todo el código y es un contrato de 20 páginas donde lo único que hizo fue transcribir artículos y pues no se vale porque engañan a la gente, ¿no? Entonces, algo muy sencillo. Yo soy fulano de tal, tú te llamas así, este, te voy a hacer esto, el tratamiento, vas a surgir en esto. Pueden haber posibles consecuencias como los moretones, se acabó. Es algo muy sencillo que el día de mañana si se queda, o no sé, se le rasga un músculo, no sé, algo así muy especializado, te podrían echar la culpa porque fueron contigo y de un mal que ya traía derivado de otro tipo de consecuencia, pues vas a ser tu sujeto a una investigación. Entonces, no hay como dejarlo muy claro y mucho de esto, repito, si es por buena fe. Tú vas al dentista, no le vas a pedir que hagan un contrato, vas con un médico, sabemos cuál es la práctica, como mencionaba hace un rato, ¿no? Llego, está la secretaria, me pasa, me revisa el médico, me da mi receta y saliendo me cobra. Esa es la práctica normal. Y ya, todo el mundo se va a su casa. ¿Qué escribió el médico en su computadora, en su expediente? ¿Quién sabe? ¿Qué, qué me recetó? ¿Fue lo correcto o no? Pues quién sabe hasta que no me pasa, ¿no? Pero si se fijan, las dos partes están en estado de indefensión. El médico, porque yo puedo decir que me cobró, y aquí fíjense, algo también muy importante que sé que ustedes lo ubican bastante bien. ¿Cómo acredito que existe un contrato verbal? Pues muy sencillo. Está la receta, está el pago, son dos documentos que se acredita la relación contractual, ¿no?
¿Te pagaron? Sí. Ah, bueno, el comprobante, lo que sea, te hayan hecho transferencia, la forma de cómo haya sido, hay una justificación de pago. Entonces, y te dio algún papelito o algo, bueno, pues ya lo hicimos. Y si no, con el pago, ¿no? Pero normalmente te dan una receta, una tarjetita o fui a tal parte. Hay formas de acreditar el contrato de prestación de servicios de la salud, ¿no? Vamos a llamarlo de términos generales. Entonces, algo muy sencillo, algo que no implique así cláusulas muy que nos sometemos a las tribunales de no sé dónde y arbitraje, y, ¿no? Cláusulas de penas convencionales, no, algo muy sencillo, muy transparente. eh, Te hice esto, tienes que tomar esto y hasta aquí fue mi tratamiento, punto. Algo que, por supuesto, podríamos ir trabajando de manera especializada según cada caso en concreto, pero también la idea es que ustedes empiecen a tener esas herramientas de creatividad para hacer documentos sencillos, ágiles, prácticos. Inclusive, les paso un tip muy rápido. En la Ciudad de México empezó mucho a sonar, así como las pólizas jurídicas que empezaron a darse muy de moda en Querétaro para temas de arrendamientos, hay pólizas médicas y es el mismo esquema. Los abogados van con todos los médicos y les dicen, a ver, mira, tú me vas a pagar una iguala de tanto dinero mensual y yo te voy a proteger que el día de mañana, si tuvieras algún tipo de responsabilidad, yo te voy a defender. Y los médicos, pues no saben, se asustan cuando ven, no, pues sí, temas penales y no, hombre, la comisión de arbitraje, no, hombre, quién sabe qué me van a hacer ahí. Y no, que o me van a demandar y me van a quitar mi consultorio, mi patente como abogado, como médico, ¿no? Ese tipo de circunstancias son las preguntas más normales. Bueno, se están haciendo millonarios solamente con darles un contrato en el que se les dice que es una póliza médica, ¿no? De servicios jurídicos médicos en los cuales yo te defiendo si tuvieras alguna negligencia. Y así pues, ha sido un negociazo redondo. Entonces yo creo que algo muy sencillo, muy claro, no importa lo técnico, sino lo claro. Y los límites de la responsabilidad, eso debe ser algo muy importante. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quien está prestando este servicio? Porque si queda en el aire y queda a título verbal, ahí es cuando empiezan los medios de prueba y no, usted me dijo, yo le dije y pues van, ahí se va a juicios largos donde muchas veces se condenan a personas que no son las adecuadas, ¿no? Entonces, esa sería un poquito la recomendación. Ariana, adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Mi duda es encaminada a si es el mismo tiempo para la prescripción civil que para la penal. No, lo que pasa es que en el caso de la prescripción penal tendríamos que irnos específicamente a cada uno de los delitos. En este caso, los prestadores de servicios médicos pueden cometer diferentes tipos de delitos, ¿no? Existen delitos, por ejemplo, de responsabilidad profesional, existen delitos por temas de abandono de personas, existen delitos por lesiones, ha habido otros específicos me ha tocado, por ejemplo, delitos contra la salud. Hay varios supuestos en los cuales el principal es el de negligencia, pero la negligencia pues, abarca muchas circunstancias del acto por el cual se haya cometido este ilícito. Entonces, no, la respuesta es tanto en materia civil como en materia penal es diferente. Y aquí en materia penal, dependiendo del ilícito que se haya generado, habría que ver la prescripción para ese delito en particular. Lo que sí te puedo comentar es que normalmente, dentro del parámetro ordinario de la prescripción de delitos, estamos hablando más o menos de unos máximo 3 años en el término de interposición de alguna acción penal, dentro del rango general de los delitos que puedan cometer los prestadores médicos. Ok, muchas gracias. No, de que al contrario. Jonathan, no sé si andes ya por allá. Jonathan, no se escucha. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? José Ramón, tienes alzada la mano, pero no sé si es de la primera vez. Sí, es de la primera vez. Perfecto. Ok, muy bien.
Bueno, pues para ir cerrando entonces, pues simplemente mi recomendación, mi sugerencia es que se adentren en este mundo del derecho médico sanitario. Van a encontrar cosas bien interesantes. Dentro de esta área es simplemente sustraer las experiencias de lo que sucede en la práctica médica, ¿no? Adentrarnos exclusivamente en el modus operandi de lo que sería el quehacer de los que prestan servicios médicos. Entonces, insisto, la práctica ante el experto de la Aún tengo medicina en un hambre, consultorio, en Giovanni. una clínica, es, creo que está, Ariana ya tiene hambre, vamos a poner aquí el silenciador. Claro. Y un poquito en el contexto sería, insisto, el modus operandi de cómo se da la práctica médica, ¿no? Y darle seguridad. Y adentrarnos a estas áreas, insisto, de lo que tiene que ver la práctica médica en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, en el ámbito civil, y esta parte de la lesión en los contratos que es bien interesante. De todos modos, cualquier duda, cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Hay mucho material que podamos compartir con ustedes, jurisprudencia, reglamentos de la Comisión de Arbitraje Médico, temas de bioética, inclusive, que puedan servirles a ustedes como apoyo de todo lo que hemos estado platicando ahorita. Aquí en el grupo les voy a poner, hay un material de estudio. Estoy escribiendo aquí en el chat, se llama material de estudio y lleva el nombre de un servidor, doctor Sergio Arellano Rabiela. Si ustedes se meten y tienen redes sociales, está en Facebook, si ustedes tienen las redes sociales que pues no solamente es para chismes, también sirve como herramienta académica. En la parte de archivos, en el material de estudio, habrán unos 500 archivos de presentaciones de bioderecho, congresos de las comisiones de arbitraje médico, responsabilidad, negligencias, artículos, etcétera, que están a su disposición. Entonces, las pueden bajar sin ningún candado, se meten a los archivos, buscan por contenido, negligencias médicas, derecho médico, todo esto. Y bueno, van a encontrar ahí material que está a su disposición y de todos modos, cualquier duda, cualquier cosa estamos para servirles y ojalá realmente hayamos picado un poquito su curiosidad para adentrarse a esto que es un área que requiere, insisto, una atención mayor y que hay un campo interesante, virgen todavía profesionalmente para poder avanzar en el mundo de la medicina y en el mundo del derecho. Así es que pues les agradezco mucho a nombre del instituto y en lo personal, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, maestro. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.